¿Cómo estás, Seba? Muy bien, Maca. Listos para comenzar otro capítulo revisando lo mejor del contenido que produjimos durante 2024 con temas que marcan las tendencias del desarrollo precisamente de esta industria y que vamos a estar revisando el día de hoy. De todas maneras, economía circular, inteligencia artificial, eso y mucho más vemos a continuación. Comenzamos. Bueno, y vamos a comenzar contándoles sobre la participación de las mujeres en esta industria. Históricamente la minería ha contado con una mayor participación masculina, pero a pesar de esa tendencia histórica, la inclusión de la mujer en el sector ha ido creciendo en los últimos años y ya representa cerca del 18% de la fuerza de trabajo en la industria, algo que cobra especial relevancia en el sector de los proveedores, considerando que es responsable de más del 70% de la fuerza de trabajo. ¿Cuáles son los desafíos que está enfrentando este sector? Es lo que vamos a revisar en la nota de Camila Sumastre. Más de 30 mujeres líderes de la industria reunidas con un solo propósito: trabajar en conjunto con el fin de aumentar la participación femenina en las empresas proveedoras de la minería. Nuestro propósito, y como agrupación, nuestro propósito es aumentar la participación femenina en la industria a través de las empresas proveedoras, porque no olvidemos que los proveedores somos el 80% del ecosistema laboral, por lo tanto muy importante. ¿Y cómo lo hacemos? Habilitando espacios, o buscamos habilitar espacios para las distintas generaciones y todas las próximas generaciones que se vengan, principalmente mujeres, jóvenes y niñas. Queremos empujar a poder entrar a los grandes yacimientos mineros, poder entrar desde los distintos roles, no tan solo de operarios técnicos como mecánicas, soldadoras, sino por ejemplo roles también de enfermeras, en las cuales también están arriba los policlínicos, roles de auditoría, que también estamos presentes en minería. Precisamente habilitar espacios para las próximas generaciones es uno de los objetivos. Si bien en los últimos 10 años la incorporación de la mujer ha ido al alza, a la fecha representa menos del 20% de la fuerza laboral según APRIMIN. Bueno, nosotros nos hemos movido como APRIMIN entre un 18, un 20%, pero yo creo que este 18% además es significativo. Si tú piensas que de 3 empleos que tiene la minería, 2 lo damos los proveedores y los contratistas. Entonces, el volumen o la masa crítica que tenemos de gente que pueda acceder a estos empleos es mucho, mucho mayor que muchas veces lo que tienen las mineras directamente. Masa crítica que aporta la minería a través de operadores, enfermeras, innovación e inclusive alimentación. Pese a su relevancia en el sector, la parte proveedora aún debe enfrentar una serie de desafíos. Entre las principales barreras, las organizaciones destacan la falta de cambio cultural dentro de las empresas mineras. Todavía queda un trabajo largo en términos culturales, porque no es solamente el ingreso, es también las posibilidades de desarrollo, de crecimiento y de un lugar de trabajo seguro y sin violencia. Hasta hace poco tiempo, y hoy día todavía existe el concepto de tratar a los trabajadores como viejos, ¿verdad? Y los viejos, seguimos hablando de los viejos, lo que deja un poco fuera a las mujeres. Uno de los temas que hoy día necesitamos más trabajar tiene que ver con una evolución cultural. Yo creo que de alguna manera hemos ido avanzando, sin embargo hoy día todavía falta mucha más concientización de lo que significa espacios de trabajo diversos. La verdad es que hoy día queremos cambiar la expectativa en igualdad de que poder tenemos las mismas condiciones. No somos mejores que los hombres no somos mejores que las mujeres, queremos la igualdad en el sentido de poder tener las mismas oportunidades, abrir las posibilidades para esas mujeres que, por ejemplo, hoy día están en un rol más administrativo. Por otro lado, expertas resaltan la dificultad para retener a las profesionales. De acuerdo a datos del Mineduc, por cada 10 hombres matriculados en áreas relacionadas a la educación STEM, solo 2 son mujeres. Hay muchas carreras específicas en las que nosotros tenemos que fomentar que ingresen mujeres, porque finalmente ocurre, y lo sufrimos bastante los proveedores, que terminamos como quitándonos las mujeres que están en el mercado laboral. Y la idea es que vengan más, que tengamos equipos diversos en realidad, y que ojalá podamos hacer crecer la industria en puestos de trabajo para que haya puesto para todos. Quedan aspectos por mejorar, qué duda cabe. Especialistas destacan avances como la incorporación de la norma 3262, la cual promueve la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral y personal en las compañías. Tenemos la norma chilena 3262, que independiente que es una normativa voluntaria, hoy día hay empresas mineras que están certificadas, muchas empresas proveedoras que estamos certificadas. Esta norma habla de la igualdad, conciliación y diversidad, digamos, las organizaciones. De alguna manera, las mineras también han puesto un fuerte interés en hacer cumplir cuotas, ¿no es cierto?, de incorporación. Con este escenario de fondo, Women in Action reunirá mensualmente a más de 50 mujeres de la minería.
para así derribar barreras y habilitar nuevos espacios para las próximas generaciones de jóvenes y niñas. Y seguimos reviviendo lo mejor que ha pasado por Minería 360 y vamos a hablar de la seguridad dentro de esta industria minera, que sin duda es uno de los focos en lo que la industria ha puesto en especial ahínco en los últimos años. Ahora, aprovechando las nuevas tecnologías, son más las alternativas para seguir mejorando en esta área. De esto conversamos en una interesante entrevista que tuvimos con Carlos Larraín González, el CEO de 360. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el aporte de la inteligencia artificial en materia de seguridad en la minera y en qué proceso? La minería tiene muchos procesos, por lo tanto, ¿en cuáles principalmente es donde se está aplicando? Mira, la inteligencia artificial en minería ha tenido varios propósitos bien importantes. Uno de ellos, sin duda, la seguridad y el segundo, la producción. En las líneas de seguridad, hoy día con inteligencia artificial podemos ser capaces, por ejemplo, de identificar cuando un equipo crítico, un camión minero, una pala, tiene algún desperfecto mucho antes de que ocurra un incidente y por lo tanto podríamos evitar una fatalidad. Esas cosas hoy día se están aplicando en minería, pese a que todavía tenemos muchas brechas con respecto a otro tipo de incidentes que tienen mucho más que ver con el comportamiento del ser humano. Ahora, efectivamente tiene un uso y que tiene un impacto en reducir la fatalidad y eso es una muy buena noticia. Y en términos prácticos, esa es la faena misma. ¿Dónde específicamente es que entra la inteligencia artificial? Con respecto a la faena misma, podemos partir trabajando desde el reclutamiento de las personas. Hoy día hay herramientas de inteligencia artificial que nos permiten identificar mucho mejor a la gente que tiene adversión al riesgo, por ejemplo, y poder entrenarlos para que puedan operar en una faena minera. ¿Y eso lo detecta la inteligencia artificial? Eso lo puede detectar la inteligencia artificial. Mira. Sí, a través de análisis de comportamiento que son mucho más profundos que lo que habituamos a conocer desde el mundo de la psicología. Ahora ya, en ese sentido la inteligencia artificial entra desde el reclutamiento, pero seguías entonces avanzando en los otros procesos y que tiene que ver con la faena. Sí. Luego, cuando estamos dentro de la operación minera, lo que podemos hacer hoy día con inteligencia artificial, por ejemplo, es identificar el comportamiento de los eventos no deseados, ¿ya? Típicamente, cada cierta cantidad de incidentes de bajo riesgo ocurren incidentes de alto riesgo y así. Cada 100 incidentes de bajo riesgo ocurren 10 incidentes de alto riesgo, cada 10 incidentes de alto riesgo ocurre un accidente. Nosotros con inteligencia artificial hoy día podemos identificar dónde están ocurriendo esas cosas y podemos hacer correlación con respecto a temas de personas y temas de proceso. O sea, maquinaria, interacción personas, comportamiento, y podríamos identificar dónde va a ocurrir el siguiente evento. Y por lo tanto podemos tomar acciones preventivas, mejorar las capacitaciones, hacer más visitas a terreno, mejor liderazgo visible con los equipos de trabajo que están en esas zonas críticas, etcétera, etcétera. Ahora, me contabas fuera de cámara que desde el 2017 que empiezan, ¿cierto?, a trabajar con inteligencia artificial. Sí. Hoy día ya está presente en casi toda la industria minera el uso de la inteligencia artificial para optimizar procesos, para reducir riesgos, etcétera. Sí, yo me atrevería a decir que sí. En los últimos 3 años, desde la pandemia, el término de la pandemia, ha permitido que estas tecnologías se introduzcan mucho más rápido que pre-pandemia. Y eso ha significado que hoy día todas las faenas de Chile, probablemente la gran y mediana minería, tienen aplicativos de inteligencia artificial aportando a la seguridad y a la producción y a los impactos al medio ambiente. Esos son los 3 pilares fundamentales donde la inteligencia artificial ha aportado valor en este mercado. Seguridad, producción y medio ambiente. Y medio ambiente, que son pilares críticos en este caso en la industria minera. ¿Cómo podemos asociar a la inteligencia artificial con los desafíos que tiene la industria minera en torno justamente a ajustar sus prácticas hacia un modelo más sostenible y sustentable? ¿Qué hace la inteligencia artificial ahí? Ese es el tema central hoy día en la minería, porque la inteligencia artificial finalmente es el brazo derecho del cumplimiento para que la operación minera pueda ser mucho más sustentable. ¿Ya? La minería no se va a acabar ni remotamente.
De hecho, nosotros en los próximos 20 años, el mundo necesita producir más cobre que lo que se ha producido en la historia de la humanidad. Claro, por la transición energética. Por producto de la transición energética. Pero nadie quiere producir ese cobre impactando a las personas ni al medio ambiente. Claro. Por lo tanto, el vínculo que se ha hecho con la tecnología y la inteligencia artificial para lograr esos objetivos ha sido sumamente robusto. Hoy, todos los startups, los emprendimientos que se están desarrollando en minería, tienen un foco muy profundo en estos dos términos. Es de impactar, cero impacto a las personas, cero impacto al medio ambiente y lograr llegar a las capacidades productivas que requiere cada una de las compañías que desarrollan su negocio en nuestro país. O sea, está más desafiada que nunca, en este caso la industria minera, por varios frentes. En primer lugar, porque evidentemente para la transición energética hay minerales críticos que vienen de la minería y, bueno, por supuesto el cobre. Pero además hay exigencias, ¿cierto?, a la industria minera que tiene que ver con ajustar sus prácticas a los desafíos de la sustentabilidad. Es decir, no podemos ser la solución, pero también el problema. Esa es la segunda parte. Y lo otro que tiene que ver con reducir significativamente los riesgos en materia de seguridad, sacar a las personas de las líneas más riesgosas, y en todo eso entonces entra la inteligencia artificial. Y aquí viene la pregunta de cómo lo hacen ustedes. ¿Desarrollan modelos personalizados para cada desafío que tenga cada minera o tienen ya desarrollado productos que atajan cada uno de estos pilares? Sí, en el caso particular de nosotros tenemos ambas cosas. Tenemos una línea de desarrollo de inteligencia artificial que está fuertemente orientada al análisis de fallas predictivas. O sea, cuando un equipo, estamos hablando de equipos, esto no son cosas pequeñas, digamos, un camión minero del porte de un edificio pequeño. Sí, claro. Son cosas gigantes. ¿Cuándo estos equipos van a fallar y por qué van a fallar? Eso, en efecto, nos podría evitar un accidente fatal, tal como el que hubo este año, lamentablemente, a principios de año, donde una operadora sufrió un brutal accidente. Esos accidentes son hoy día evitables con herramientas como las que nosotros desarrollamos. Por otro lado, también se trabaja mucho en conjunto con las personas que trabajan, que generan, que hacen labores en la operación minera. Por ejemplo, aportándoles software de pequeños módulos de inteligencia artificial que les permitan acceder más rápido a la información. ¿Ya? Igual como uno está conectado de cierta manera cuando está haciendo ciertas cosas, hoy día los trabajadores de la minería pueden estar conectados y pueden tener estos coaching especialistas, y eso permite también, reduce mucho los riesgos y permite que uno trabaje de manera más segura y más estable en los distintos frentes de trabajo que uno puede estar desarrollando. Carlos, esta es la gran pregunta y que es una pregunta genérica que no solo afecta o impacta a la industria de la minería, donde bien, ¿cierto?, ha llegado la inteligencia artificial, pero es el temor de perder muchos trabajos que hoy día hace la inteligencia humana por la inteligencia artificial. Sí. ¿Eso es así? En parte sí, en parte no. La verdad es que no hay una reducción tan significativa de la cantidad de puestos de trabajo donde la inteligencia artificial reemplaza al ser humano, aún. Porque aún es lo que preocupa, ¿no? Sí, aún. Probablemente en 10 años más va a haber una brecha un poquito más distinta, pero hoy día estamos en un periodo de transición donde hay un cambio de roles en la estructura de las corporaciones. O sea, hoy día se han aparecido nuevos puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo debido a la inteligencia artificial. Y debido a la tecnologización de la minería, también se ha incrementado mucho en puestos que antes no existían. ¿Ya? Hay que pensar que hoy día los operadores de estos camiones pueden estar sentados acá en un edificio corporativo en Santiago. Claro, los camiones autónomos. Y el camión está en la mitad del desierto. Ahí entre medio también hay temas de inteligencia artificial. Y se requieren muchos especialistas, muchos desarrolladores especialistas en estas herramientas para poder llevarlas a un nivel productivo que sea apropiado para el negocio. Carlos, finalmente, esto de el temor que tienen muchas personas de que su trabajo sea reemplazado por la inteligencia artificial es un proceso y que puede tener cierto de preocupación, pero también no, porque está la capacidad de nosotros ajustarnos a técnicas que vienen a simplificar procesos, a reducir riesgos, a automatizar procesos, a eliminar pasos y que incluso hacen más eficiente todos los procesos, inclusive también en la minería. Y entonces tú, que llevas muchos años trabajando con
las tecnologías asociadas a la industria minera, ¿sientes que también la capacitación de los futuros profesionales se está adaptando a las nuevas necesidades? Porque ahí hay un desafío también para perder este temor, ¿no? Sí, se está comenzando a adaptar. Claro, va un poco tarde. Va un poco tarde, sí. Vamos un poco tarde con respecto al desarrollo de competencias, pero mientras más aparecen y más se vinculan estas tecnologías de última generación en los procesos productivos, más rápido se adopta el cambio de entrenamiento y de competencias para la gente. O sea, todos los que hoy día estaban trabajando mucho en maquinaria pesada se han reconvertido sus puestos de trabajo y están sentados en salas de teleoperación y han tenido que aprender otras cosas y hemos tenido que inventar cursos. Claro. Se ha trabajado mucho con los centros de formación técnica para poder armar estos cursos especializados y cambiar un puesto de trabajo, porque al final el capital humano que uno tiene, que está muy entrenado en la minería y que es una vertical muy compleja, no es fácil de... O sea, tampoco nosotros queremos cambiarlo. Lo que queremos es que nuestra gente aprenda estas nuevas tecnologías y pueda cambiarse de su puesto, el que tuvo durante 15 años, al que viene en los próximos 15 años. Claro, y en ese sentido hay que un poco no perderle el miedo al cambio. Porque la tecnología llegó. Los camiones autónomos en las faenas sabemos que reducen significativamente los riesgos. Tú los decías, son camiones tremendos y que operan incluso en condiciones adversas y que antes era impensado, ¿cierto?, cuando eran los choferes humanos. Ahora bien, esta capacidad de acercarnos al cambio. Ya con esto finalizo. ¿Cómo proyectas tú la inteligencia artificial en la industria minera en los próximos años? Yo creo que la inteligencia artificial va a ser un pilar fundamental en el desarrollo de la minería, y no solo en Chile, a nivel global. ¿Ya? En Chile estamos muy avanzados. Yo trabajo con muchos grupos alrededor de todo el mundo y la verdad es que los especialistas de afuera, de Australia, Estados Unidos, Canadá, de Sudáfrica, vienen acá a ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo se han implementado estas tecnologías de inteligencia artificial. Por lo tanto, en los próximos 10 años se va a generar una capa base de todo este tipo de tecnologías, que lo que nos va a permitir es desarrollar una minería mucho más productiva, sin impacto a las personas y con el mínimo impacto al medio ambiente. Bueno, y si la inteligencia artificial sirve para ajustar esas políticas en favor de la minería del futuro, bien vale adaptarnos al cambio, ¿no? Así es. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Minería 360. Muchas gracias a ti, Macarena. Bien, pues ya ustedes los invito a la pausa, muy breve, volvemos de inmediato con más, no se vaya. Bien, pues seguimos acá en Minería 360. En octubre del año pasado se premiaron e impulsaron las iniciativas de emprendedores de comunidades aledañas al Salar de Atacama bajo el programa de Balún Internacional Licanantay, impulsado por la minera escondida BHP y justamente Balún Latam. Minería 360 pudo estar presente en esa ceremonia. Fuimos incluso jueces de este evento para buscar preservar y promover la cultura ancestral de los habitantes de esa zona. Los detalles en el informe que tuve la suerte de preparar junto con Constanza Pérez. Los emprendimientos son un pilar importante para la economía del país y así también para las distintas localidades. Es justamente lo que Escondida BHP junto a Balún Latam impulsaron en la primera versión del programa de emprendimiento Balún Latam Licanantay 2024. El objetivo de fomentar el emprendimiento local, muchos de ellos centrados en sus ancestros, en sus raíces, en lo que entregan las comunidades que están cercanas al Salar de Atacama. Fue eso lo que se buscó poner en relevo y en Minería 360 nos trasladamos justamente hasta San Pedro de Atacama para ser testigos presenciales de cómo se les da un pequeño empujón a todos estos emprendedores.
El programa permitió a 65 participantes desarrollar habilidades de negocios necesarias para levantar sus ideas, con mentorías y acompañamiento técnico para fortalecer sus emprendimientos. Trabajo que fue reconocido y por el que se premió a las ideas de mayor impacto y potencial para las localidades aledañas al Salar de Atacama. Daisy Plaza, oriunda de Socaire, se adjudicó el segundo lugar del programa con su emprendimiento gastronómico que busca llevar el sabor de alimentos propios de su zona a los turistas. Bueno, mi pasión mía es la cocina y siento que con este premio es un reconocimiento a mi pasión. Todo este logro que yo tengo, como lo dije adelante, lo felicito mucho a mi fellow porque me incentivaron y me dieron mucha fuerza de creer en mí misma que yo sí puedo y que puedo vencer mis temores porque estaba muy nerviosa. Y fue el Glamping Talatour, el emprendimiento que se quedó con el primer lugar, premio que le permitió a Claudio Chaile de Peine comenzar a materializar su sueño de acercar la magia y la astronomía del Salar de Atacama también a los turistas. Esto me va a ayudar mucho para poder ya mandar a, primero que nada, solicitar un sitio donde lo quiero colocar, ver temas de impacto ambiental y bueno, me impulsa a la primera base, a la base de tener la plataforma con esto, con la ayuda de Balloon y Escondida. Los emprendimientos presentados en el programa surgieron desde las propias comunidades y fueron pensados desde sus necesidades. Esto es lo que busca preservar Balloon Latam, con certificado B, que lleva más de 13 años apoyando a emprendedores de comunidades de América Latina para que logren construir sus sueños. Bueno, para nosotros es un orgullo el poder acompañar a las comunidades en primera persona, que ellos se transformen en verdad en protagonistas de su propio desarrollo, donde en realidad son ellas las que impulsan por dónde quieren ir, cuál es el desarrollo que quieren tener, qué se ajusta a sus propias necesidades, a sus propios sueños. Nosotros la mirada que tenemos no es una mirada desde el centro, nosotros nos preocupamos de tener una mirada desde el territorio. La presencia de las mineras tiene un gran impacto en las localidades y en sus vecinos. De ahí la importancia de que las empresas puedan desarrollar relaciones que beneficien también a las comunidades. Nosotros llevamos una historia de relacionamiento, pero ahora partimos con un modelo de trabajo en materia de emprendimiento distinto, ¿ya? Que está basado en la co-creación, que está basado en la comunidad, ¿cierto? Donde ellos también participan en las decisiones. Detrás de la riqueza mineral de nuestras tierras está la riqueza humana y ahí también su cultura, mucha de ella ancestral, sus ideas e innovaciones. Ahí están Claudio, Daisy y muchos otros emprendedores que gracias a este impulso podrán empezar a materializar sus sueños y mantener vivas sus tradiciones. Bien, nos vamos a otros temas. La industria minera se ha fijado importantes metas de reducción de emisiones para así poder mitigar la crisis climática y han ido avanzando ya esos objetivos. Precisamente de esto conversamos con Ernesto Lee, es el gerente de contratos de Ambipar. En la siguiente entrevista les contamos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Ernesto, bien interesante abordar este tema porque nos lleva a otra dimensión del enorme desafío que tiene en materia ambiental y de sostenibilidad la industria minera. ¿Por qué es tan relevante en particular el tema de la economía circular para este sector? Bueno, tal como lo dijiste al comienzo, la minería tiene ambiciosas metas al respecto de la reducción de sus emisiones de contaminantes, tanto en la generación de residuos como en la emisión de gases y demás. En particular, para poder reducir su emisión de residuos, su generación de residuos, la famosa economía circular, ¿cierto?, se presenta como una alternativa para la reutilización de una enormidad de recursos. Ajá. Sí, eso. ¿Qué tipo de recursos, por ejemplo, cuando estamos hablando del sector minero en particular, qué recursos son los que podrían o tienen más potencial para ser reutilizados? Bueno, aquí es importante mencionar dos dimensiones. Uno tiene relación con el desafío técnico de lograr una circularidad y otro también con la relevancia que este residuo representa dentro de los volúmenes de generación. De acuerdo. Por ejemplo, la madera es un material que hace mucho tiempo se recicla, se reutiliza de diferentes formas, ¿cierto? Sin embargo, sus volúmenes, a pesar de que son grandes, porque en minería todo es grande,
son menos relevantes al respecto de la generación total. Pero, por ejemplo, si hablamos de escorias mineras, estamos hablando de un tema que es totalmente diferente. También es un residuo, ¿cierto? Bueno, eso tiene un capítulo aparte en todo caso. ¿Por el tipo de tratamiento? Porque son volúmenes muy grandes, porque existen desafíos legislativos al respecto de la reutilización de esos materiales y porque todavía como país te diría yo que no tenemos desarrolladas las soluciones técnicas para poder reutilizarlo adecuadamente. De acuerdo, de acuerdo. Y en el caso de los residuos que sí se están reutilizando, ¿cuáles son principalmente los que tienen más potencial dentro del sector? Bueno, ahí volvemos a la madera, por ejemplo. Madera es un residuo que hace mucho tiempo se está reutilizando en algunos de las compañías mineras famosas, Codelco, por ejemplo, en su operación de Teniente, donde nosotros tenemos un contrato vigente hace tiempo ya que está triturando madera, se utiliza para cogeneración eléctrica, por ejemplo. Sin embargo, hoy día tenemos una nueva noticia, una muy buena noticia. Hicimos un convenio con una empresa productora de paneles de madera y vamos a comenzar a enviar madera para precisamente producir paneles de MDP con madera de segundo uso. De acuerdo. Eso es un hito y que representa un tremendo aporte, porque finalmente se trata de un proceso cuya escala está a la altura de la generación del residuo. Es decir, a través de esta salida o esta reutilización, esta circularidad, somos capaces de enfrentar el volumen completo de madera que podría generar. Ahora, eso plantea otros desafíos, como por ejemplo el transporte, que también podrían echar por tierra, ¿cierto?, por algunas iniciativas, por muy buenas que sean. Claro, en la medida en que tú estás intentando generar menos emisiones, por ejemplo, con el uso de determinados recursos, el transporte puede efectivamente arruinar ese plan, digamos. La huella de carbono. Exacto. Produce un contrasentido. Sí. Y además que, digamos, es muy relevante también los costos. O sea, si bien la economía circular es algo que nosotros perseguimos y deseamos, no es a cualquier costo. Y en ese sentido el costo de transporte es uno de los problemas importantes. De acuerdo. ¿Y cómo lo están resolviendo, por ejemplo, las empresas mineras? ¿Cómo están desarrollando esto, dados los volúmenes que manejan de determinados materiales? ¿Es conveniente, por ejemplo, la instalación de algún tipo de procesamiento dentro de la misma planta, dentro de las instalaciones de la industria minera? ¿Se asocian con externos? ¿Cómo lo están resolviendo? Bueno, efectivamente, y siendo el transporte uno de los problemas importantes, el tratamiento en los sitios de generación es relevante. Así como también es muy relevante la segregación de origen. Y cuando hablamos de segregación de origen, nos referimos no a la segregación que podamos producir, por ejemplo, nosotros que tenemos un contrato con Codelco Teniente, como para ir usando el mismo ejemplo, sino que aguas arriba de eso. En cada faena minera existen múltiples puntos de generación de residuos y lo que comúnmente ocurre es que estos residuos son mezclados y cuando llegan al punto de tratamiento o almacenaje ya están tan contaminados entre ellos que es poco lo que podemos hacer. Entonces, un desafío importante tiene que ver con la segregación en origen y otros también muy relevantes tienen relación con lo que tú mencionaste, que es el tratamiento en los sitios. En ese sentido tengo un ejemplo muy interesante. Teníamos en el patio de acopio residuos de Teniente algo así como 8.000 tambores de 200 litros que estaban históricamente ahí guardando. Bueno, harto, eso eran un montón y estaban guardando aire porque estaban vacíos, ya no se habían utilizado. Y precisamente una innovación que hicimos, que parece simple, pero ir conectando estos pequeños pasitos a veces es más complejo de lo que se ve. Seguro. Y junto con nuestros mandantes, ¿cierto?, los encargados del Centro de Economía Circular de Teniente, estábamos viendo qué podíamos hacer y se nos ocurrió triturarlos. Triturarlos, sí, efectivamente. Los trituramos, eso redujo el volumen de manera tremenda, ¿cierto? Lógico. Se redujo a un 10% y menos. Y eso habilita, por ejemplo, el transporte. Habilita, por ejemplo, la valorización. Cuando yo trato de vender 10.000 tambores, no hay quien se interese ni los va a buscar. Sí. Sin embargo, si en vez de vender 10.000 tambores, esos tambores están triturados y metidos en maxisacos, la verdad es que cambia, es algo totalmente distinto. Sí. Y en ese sentido, ¿hay ahí una oportunidad de negocio también para la misma empresa, digamos, de valorizar esos residuos y por lo mismo hacer rentable su manejo? Sin duda que sí. Y aquí entra otro punto que es muy importante. Cuando hablamos con las personas, con nuestros clientes, ¿cierto?, de las compañías mineras,
y tratamos de analizar opciones de economía circular, muchas veces nos toca ir a conversar con los que compran. Quien compra ese tambor o quien compra el filtro de algún proceso, ¿cierto?, con líquidos, o quien compra incluso el mobiliario. Porque efectivamente, por un lado, ¿cierto?, se están generando cierta cantidad de residuos que tienen potencial de ser utilizados, pero, y aquí viene el gancho de la economía circular, ¿cierto?, debemos buscar las alternativas para que los áreas de abastecimiento de nuestros clientes mandantes tengan esta visión también, de manera de integrar y de juntar las puntas. Ajá. ¿Y es muy difícil eso, dada la estructura que tiene, por ejemplo, el sector minero? Bueno, en ese punto hay un cambio clave. Yo creo que hay algunos mineros que han sido pioneros en esto. En particular destaco mi experiencia con Codelco, que, insisto, ha sido muy positiva. Que tiene que ver con cómo definen la gobernanza de estos temas. En la división teniente que ya he mencionado, y se creó una dirección de economía circular. Entonces son personas que están concentradas y que tienen un objetivo de cumplir, ¿cierto?, las metas de economía circular de la división, y finalmente norman y reglan los quehaceres. Entonces esas personas son quienes articulan estas conversaciones con el equipo de abastecimiento y con los diferentes actores que sean relevantes para poder habilitar estas soluciones. De acuerdo. En esto, respecto a la regulación, hoy día Chile tiene los esquemas y está con una legislación suficiente, digamos, para incentivar el desarrollo de la reutilización y de la economía circular en el sector minero en particular, ¿o no? Bueno, tenemos la ley REP, la comentada ley REP, ¿cierto?, que también aplica para operaciones mineras. Sí. En ese sentido, las compañías mineras caen dentro de la categoría, ¿cierto?, de consumidores industriales. Ellos, si bien no tienen metas que cumplir al respecto porque las metas las deben cumplir, ¿cierto?, los importadores o productores, la ley REP efectivamente nos obliga o puso sobre la mesa la necesidad de acondicionar adecuadamente los residuos, de preocuparnos de qué se va a hacer con ellos, de reducir finalmente la cantidad de residuos que va a un relleno sanitario. Entonces, ese marco legal nos establece incentivos que están alineados también con los objetivos que se han interpuesto las propias compañías mineras. O sea, cuando navegamos, por cierto, por las diferentes webs o leemos los informes de sostenibilidad de las compañías mineras, vemos que han establecido metas súper ambiciosas, como de reciclar el 65% de sus residuos industriales no peligrosos al 2030, y son metas que en cierta forma se han autoimpuesto porque también son relevantes para su grupo de stakeholders. Entonces, en la medida que el tema ¿cierto?, de la economía, del medio ambiente, se ha puesto sobre la mesa, ha generado esta demanda por soluciones sostenibles que finalmente es la que nos está impulsando. Y en esto, una cosa es lo que pasa con la regulación, ¿no?, y cómo se incentiva también determinadas prácticas. Ya tenemos ahí ese marco regulatorio. Pero ¿qué pasa con el mercado? ¿Hay mercado en Chile también para poder tratar todos estos residuos? Porque uno entiende que el objetivo, en relación a lo que hablábamos del transporte, por ejemplo, el objetivo de generar ese valor está más bien a nivel local, pero si vamos a terminar llevando muchos de estos desechos a otro país, por ejemplo, ¿no?, eventualmente, o a otros mercados, quizás puede terminar siendo contraproducente. Por eso te pregunto por el desarrollo del mercado interno. Sin duda que ahí tenemos tarea pendiente. Efectivamente, y probablemente ocurre con muchas cosas en Chile, al ser un país bastante centralizado. En Santiago hay un montón de alternativas y opciones. Lo mismo que te contaba de la madera, que tenemos la opción de llevarla a Teno, que son 100 kilómetros al sur, para valorizarla. Efectivamente, cuando hablamos de la madera que está acumulada en Minera Escondida, por ejemplo, o en Minera Centinela, el problema es distinto y los costos son otros. Y lamentablemente hoy estamos al debe, como industria, en la generación de capacidades que nos permitan acondicionar y reutilizar esos recursos. Hay algunas iniciativas que te diría que aún están incipientes. Ahora, depende del residuo. La chatarra, por ejemplo, es un residuo que corre por sí solo. El metal, ¿cierto?, de segundo uso tiene un valor en el mercado que hace posibles muchas cosas. De acuerdo. Sin embargo, cuando hablamos de botellas de plástico PET o cuando hablamos de la misma madera, la verdad es que en mineras del norte existen grandes acumulaciones de esos residuos que lamentablemente hoy no existen las tecnologías o no están las capacidades para poder hacerlo. Bien. Como para ir profundizando un poco y darte otro ejemplo, los neumáticos. Los neumáticos son un residuo súper relevante, pero que al amparo de la ley REP hoy están produciendo
avances importantes. O sea, nos toca cuando viajamos, ¿cierto?, a nuestras faenas, ver que cada día hay más camiones en la carretera transportando neumáticos de camión de extracción usados. Exacto. Una cosa que antes no se había visto. Y efectivamente eso está impulsado, como hablábamos recién, por el marco normativo. Y que está dando un empujón importante también al desarrollo de esta tendencia. Ernesto, gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí a Minería 360. Muchas gracias, Sebastián, que estén muy bien. Vamos a una pausa, ya volvemos, seguimos con Minería 360 aquí en CNN Chile, no se vayan. Y una nueva investigación realizada por el Foro Internacional de Energía dio a conocer cuánto cobre se va a necesitar para lograr acceder a esta anhelada transición energética. Los resultados revelan lo necesario que serán las operaciones de exploración en las siguientes décadas. Conozcamos más en el informe que preparó Cristian Soto. Autos eléctricos que de a poco se han vuelto más comunes en Chile, pero que en el mundo ya están abarcando una parte importante del mercado automotriz. Tan solo en Estados Unidos, el año pasado se vendieron 1,6 millones de estos vehículos. Para continuar con la necesaria transición energética, también son necesarios más recursos minerales. Alzan la demanda que podría complicar el rápido abandono de combustibles fósiles. La transición no es fácil y no ocurrirá de un día para otro. La IEF hizo un informe con SMP Global. La conclusión principal de ese informe fue que no existirá una transición lineal que abarque todo. Esa mirada que proliferaba hace 3 o 4 años está obsoleta y mal guiada. En vez de eso, habrá una transición multidimensional donde diferentes países podrán recurrir a diferentes recursos y puntos de partida mientras mantienen su mirada en la transición energética. Un nuevo estudio del Foro Energético Internacional reveló que actualmente no existe la capacidad de producción para poder cubrir la demanda que se generará en los próximos años debido a la transición energética. Esto toma en cuenta el cobre que se usan, por ejemplo, en los vehículos eléctricos y los nuevos sistemas de almacenamiento. Es el primer estudio que modela cuantitativamente la producción futura de cobre usando datos históricos del periodo entre 1900 a 2018. Lo que hicimos en este estudio fue determinar matemáticamente la cantidad de cobre necesaria para una variedad de escenarios de energías renovables, electrificación de vehículos, electrificación de nuestra infraestructura energética. Luego contextualizamos los resultados en términos de cuántas más minas de cobre necesitaremos para asegurarnos que la transición energética y su construcción de capacidad puedan ocurrir. El reporte llegó a la cifra que, para cumplir con la demanda de cobre en un escenario de transición energética total para 2050, se necesitarán minar 90 millones de toneladas de cobre anuales, el equivalente a abrir 180 minas con la misma producción que el Teniente. Para una situación así, la exploración se vuelve fundamental, pero desde la industria apuntan a un estancamiento en las tecnologías y la inversión para la exploración minera. 2010 and 2014. Entre 2010 y 2014 hubo 15 descubrimientos de cobre. Between 2015 and 2019. Entre 2015 y 2019 hubo 2. By the way, both those were Ivanhoe mines. Y entre 2020 hasta ahora también han habido 2. Existe una disminución significativa en el número de descubrimientos de cobre y eso nos ha dejado en la situación en la que estamos. And that is really set us up for the situation that we're in. Como industria hemos sido muy buenos encontrando mineralización, aunque ha disminuido, pero no somos buenos encontrando minas. La mayoría de los recursos que encontramos están cerca de la superficie, pero los futuros descubrimientos tendrán que ser en profundidades, en regiones con complejidad que requerirán que mejoremos en predecir dónde encontrarlos. Ya no es una opción.
Nuestras herramientas tradicionales no son tan efectivas cuando buscamos en profundidad. Por un lado positivo, esto significa que hay un potencial considerable para encontrar nuevos sistemas en lugares maduros como Australia, por ejemplo. Dentro de las posibles soluciones existe la de pasar por una etapa transicional híbrida y potenciar las tecnologías para la exploración, haciendo uso de inteligencia artificial y el machine learning, como ya lo están haciendo algunas mineras. La cantidad de cobre que necesitamos para que todos nuestros vehículos pasen a ser híbridos es considerablemente menor que la cantidad de cobre que necesitamos para los vehículos que usan solo baterías eléctricas. Desde una perspectiva de políticas públicas, es mucho más realista y lograble hacer una transición hacia vehículos híbridos que hacia una totalmente eléctrica. La cantidad de cobre necesaria es mucho menor para los híbridos y también de todos los otros metales como litio, níquel, cobalto y grafito. Un desafío que se asoma como uno de los principales que tendrá la industria minera en las próximas décadas. Vamos a otro tema. Hoy conoceremos la historia de Francisco Lecaros. Es el presidente de la Fundación Minera de Chile y durante sus 10 años al mando de esta institución ha tratado de promover la educación en torno a la minería y el cómo hacer la industria más cercana para la población, sobre todo desde edades más tempranas. La historia a continuación. Mi cercanía partió con un propósito, que fue la importancia del agua. Todos somos conscientes de las necesidades que hoy día nuestro planeta requiere de recursos hídricos. La motivación partió precisamente porque me invitaron a trabajar en una empresa que recuperaba el agua de los relaves mineros. Una situación bastante desconocida, o sea, no tenía idea de cómo funcionaba un tranque relave, pero lo importante era el propósito. Y yo siempre he creído que todos tenemos las capacidades para aprender, para interiorizarnos sobre cosas y sobre todo cuando tú trabajas en una área que tiene un propósito. Y recuperar el agua, hacer una industria más sostenible es un propósito muy lindo. El ecosistema minero estaba desarrollando un trabajo que se llamaba el Roadmap Minero, que es la planificación estratégica de la minería al año 2035, en donde se estableció una de las necesidades estratégicas de la industria, que es crear una institución que se dedicara exclusivamente a educación y cómo poner la minería en el corazón de los chilenos. Es por eso que en el alero de la Universidad de Chile y otros actores conformamos esta institución que se llama la Fundación Minera de Chile, con el objetivo de poder plasmar y cumplir ese objetivo, el Roadmap Minero. Yo creo que hoy día la minería requiere de mayor capacidad de entendimiento, de diálogo y que podamos trabajar unidos y que podamos trabajar en un ecosistema que está con un objetivo claro, que es poner a la minería en el corazón de los chilenos. Y en esa labor tenemos que estar todos. Nosotros somos una institución inclusiva donde invitamos a todos a ser parte de este propósito, de educar. Porque la educación es algo tan loable, es algo tan bonito que permite a los chilenos poder tener la oportunidad de incorporarse a una industria que es vital para Chile, y no solamente para Chile, sino también para nuestro planeta. Bueno, vamos a revisar todas estas curiosidades que tiene el mundo de la minería. ¿Ustedes se imaginan poder usar baterías de litio para impulsar aviones? Esto es lo que busca un nuevo desarrollo con el llamado oro blanco. Vamos a conocer más en la siguiente cápsula. ¿Te gusta viajar? ¿Conocer nuevos países y lugares? ¿A quién no? Pero ¿sabías que casi el 14% de la contaminación atmosférica mundial la producen los aviones? Pero no te preocupes, en un futuro podríamos seguir viajando sin contaminar. Esto gracias al litio. Sí, ya te hemos nombrado bastante el rol del litio para las baterías eléctricas. Sin embargo, estas no tienen la densidad energética suficiente como para alimentar vehículos tan grandes como los aviones. Así, como quizás le has aplicado agua a ciertos productos para hacerlos rendir, científicos crearon una nueva tecnología que combina litio con aire. ¿Cómo funciona? El aire actúa como un cátodo o polo negativo, entregando una densidad energética muy superior a las actuales baterías, lo que permite mayor autonomía y evita sobrecalentamiento. Estas baterías de Li-aire tendrían al menos 4 veces más capacidad que las actuales. Todavía queda mucho trabajo por delante, pero ya vemos cómo viajar sería más sostenible con ayuda de lo que respiramos todos los días, el aire.
Bueno, así estamos llegando al cierre de este programa, otro capítulo más revisando lo mejor de la última temporada de Minería 360. Exactamente, esperamos de verdad que puedan estar disfrutando de las bondades de nuestro país, todas las bondades de Minería 360 alojadas en la página web, también en las plataformas digitales para que puedan revisar el contenido. Nos vemos la próxima semana. Chao, que estén bien.